De nuevo, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Estamos agradecidos al Señor. También gracias al hermano Carlos Colmenares. Él es miembro de la Asamblea acá en Monterrey. Y apreciamos mucho el haber escuchado acerca de la resurrección de nuestro amado Salvador. Hay tanto que decir en cuanto a la doctrina de la resurrección de Cristo, los efectos que eso trae a la vida del creyente, los beneficios que trae el considerarlo a Él como vivo, el poder que se manifiesta en la predicación del Evangelio, la seguridad que trae como miembros de la iglesia y la esperanza sabiendo de que si Él resucitó, también Él va a volver. Él prometió volver. Él dice, si me fuere, vendré otra vez. Ahora, antes de leer la palabra de Dios, quisiera que cerremos nuestros ojos para orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias de nuevo por nuestro amado Salvador. Qué tema tan especial. Esa antigua historia, pero tan fresca en nuestros corazones. La eternidad no será suficientemente larga para aprender más acerca de Él. Gracias porque tenemos a un Salvador singular, porque tenemos a un Salvador sin igual. Y ahora queremos abrir tu libro, verlo a Él y rogarte que animes a cada corazón. Bendice a cada creyente, en su mayoría estando en casa. Pedimos tu bendición para ellos, para que sean animados, prosperados, provistos de lo necesario. Pero mientras, pues queremos pasar tiempo de nuevo con tu palabra y rogamos que hables a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer, por favor, en el libro de el libro de Éxodo. El libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento, después del libro de Génesis. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, en el capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Y voy a leer versículo 31. Éxodo 25, versículo 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello en una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Tengo también 2 versículos más, esta vez en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora en Apocalipsis capítulo 5, último libro de su Biblia, Apocalipsis 5, versículo 8 dice,
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios mismo prosperará su propia palabra. ¿Sabe? Durante la travesía en el desierto del pueblo de Israel, que se iba a prolongar por 40 años. Realmente un viaje no tan largo, debía ser originalmente un proyecto que no iba a tardar tanto tiempo. Circunstancias, desobediencia, lecciones que debían aprender y que iban a marcar no solamente el desarrollo de la nación, sino también iban a marcar las lecciones que nosotros en el día de hoy tenemos que tener presentes en nuestro peregrinar diario a esa patria celestial. Fueron las que produjeron que el pueblo de Israel durara 40 años en el desierto. Pero durante ese peregrinar, Dios le proveyó una tienda, un lugar especial, específico, planificado por él, para que fuese su santuario terrenal. El tabernáculo iba a ser un santuario terrenal, iba a ser un santuario temporal, iba a ser un santuario de trabajo. Un santuario terrenal porque era el modelo terrenal del verdadero tabernáculo que está en el cielo, según lo dice la carta a los hebreos. Un santuario temporal porque solamente sirvió durante el desierto y hasta poco después de haber entrado a la tierra prometida. Y un santuario de trabajo porque vemos la acción de los levitas y de los sacerdotes trabajando continuamente. No había una silla en el tabernáculo, no debía haber una silla. La única mención a una silla fue lamentablemente en el primer libro de Samuel, cuando había una degeneración en los sacerdotes, especialmente en los hijos de Elí, y Elí ya anciano estaba sentado en una silla, pero no era el modelo de Dios. Era un lugar de trabajo, un lugar de servicio. Entonces, estudiar el tabernáculo sin duda es estudiar lecciones que tienen que ver con la casa de Dios. Era la casa temporal de Dios durante el peregrinar en el desierto. No era un lugar de carácter social. Todo el que se acercaba al tabernáculo tenía que llevar la impresión de que iba a reunirse en la presencia de Dios. Por eso uno de los nombres que se le da al tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Dios se reunía en ese lugar con su pueblo. Qué solemne, ¿verdad? Esa verdad. Saber que iban al lugar donde Dios estaba, que albergaba la presencia de Dios, que dejaba ver en alguna medida la gloria de Dios, que el mismo trabajo de los sacerdotes y de los levitas mostraba la santidad de ese Dios a la cual ellos estaban sirviendo. Todos los utensilios que estaban en el tabernáculo eran de uso exclusivo al servicio de Dios. No era que iban a tomar unos utensilios para llevarlo a la casa o para cocinar cosas seculares. Eran usos exclusivos del tabernáculo. La otra cosa importante del tabernáculo es que todos los detalles en la construcción, en el diseño y en el desarrollo y el traslado del tabernáculo debía hacerse conforme al modelo que Dios dio. Por eso en el último versículo del capítulo 25 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, le recuerda a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no tenía derecho de cambiar. Moisés no tenía derecho de modificar. Moisés no tenía derecho de opinar y tratar de mejorar el diseño. Exactamente el modelo que le fue mostrado en el monte, así él lo debía hacer. Llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no tenemos un tabernáculo visible, pero tenemos el modelo de la casa de Dios. Y qué bueno saber que Dios también nos ha dejado el modelo neotestamentario para la congregación, la iglesia, la asamblea local. Y ojalá que nosotros sigamos esos mismos principios que se mantuvieron durante el peregrinar en el desierto y entendamos que la casa de Dios, la asamblea local, es un lugar donde estamos reunidos en la presencia del Señor.
El Señor dijo en Mateo 18 y 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El estar en su presencia, el saber que el Señor está en ese lugar, cuando la iglesia, el pueblo de Dios se congrega en torno a Él, eso hace ese lugar especial. No es el edificio, no es la distribución de los muebles del edificio, es estar en la presencia de Dios lo que hace ese lugar especial. Qué tremendo gozo siente el corazón del creyente cuando estamos en la casa de Dios y cantamos himnos como aquel que dice: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos Señor. Eso es en la casa de Dios. De la misma forma, tenemos que tener ese mismo sentir de hacer las cosas en esta casa espiritual, la iglesia de Dios. Hacerlo conforme al modelo que se nos ha mostrado, no aquel modelo en el monte. No es la ley de Moisés, sino el modelo neotestamentario a través de la doctrina de los apóstoles, una doctrina incambiable, unos principios invaluables y un modelo perfecto, porque es el modelo de Dios para el día y la dispensación de hoy, la casa de Dios. Pero es inevitable estudiar el tabernáculo y no pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver a Él en todos los aspectos de ese tabernáculo. Lo podemos ver a Él en las características de los muebles. Uno puede estudiar el tabernáculo y no puede pensar en que cada instrumento tenía su utilidad, tenía su ubicación y tenía su preparación. Y tanto la preparación como la ubicación y la utilidad nos hacen ver aspectos relacionados a la persona del Señor Jesucristo, verlo a Él. Y mire, apreciado hermano, no hay una experiencia más gratificante para el corazón del creyente y que hace desarrollar nuestras vidas sino verlo a Él en cada porción de la palabra de Dios. Uno puede ver el tabernáculo y verlo en diferentes aspectos. Por ejemplo, el tabernáculo tenía 3 partes particularmente. La carta a los Hebreos nos va a explicar que estaba dividido en 3 partes. Estaba viéndolo de afuera hacia adentro. El atrio era la parte más externa, el lugar santo, y luego la parte más íntima o más adentro, el lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo era un lugar que estaba rodeado de cortinas, de telas, y estaba forrado de telas y de pieles de animales. ¿Por qué? Porque era una tienda que debía ser preservada y debía ser utilizada a través del viaje en el desierto. Entonces, es interesante que en el diseño del tabernáculo, cuando Dios comenzó a hablarle a Moisés de todos los utensilios y los muebles que debía hacer, Dios comenzó con el arca. Es decir, Dios comenzó con el mueble que iba a estar en el lugar de más adentro. Es como si Dios quisiera comenzar de adentro hacia afuera. Dios va a lo más íntimo. Dios va a lo más profundo. Y querido hermano, en esta mañana o en esta tarde, según usted se encuentre, Dios quiere ir allí, a lo más profundo de tu corazón, y ver la devoción de tu alma, y apreciar ese ejercicio que debe tener en tu corazón para adorarle a Él. Pero pensando en el arca y otra vez volviendo y pensando en un modelo del Señor, de una figura del Señor Jesucristo, Dios quería comenzar allí porque Dios tenía en su mente el proyecto eterno de nuestra salvación. Era en el arca que una vez al año, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba con una víctima para ofrecerla sobre el propiciatorio. Era una especie de plancha colocada sobre ese mueble rectangular completamente forrado de oro, con 2 querubines a sus alrededores, como si fuese observando el sacrificio. Y aquel sacrificio era efectuado
de una manera expiatoria. Era el momento de la expiación, donde el pecado del pueblo iba a ser cubierto, iba a ser saldado por una sangre derramada. Sin duda, en la mente de Dios, en la proyección de Dios, eso le llevaba a la cruz. Dios estaba contemplando a su Hijo y Él quería comenzar allí en la cruz. Y en este primer día de la semana, comenzando una semana nueva, allí deberíamos comenzar a ir a la cruz. Contemplar ese sacrificio, el valor de su muerte, el dolor que Él experimentó, la razón de su sacrificio, lo que a Él le costó pagar por nuestros pecados, derramar su preciosa sangre, ser desamparado de su Dios, por amor a nuestras almas, allí en la cruz. Pero vamos al lugar santo, es decir, antes del lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 muebles. Estaba una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba un candelero, que fue lo que leímos en Éxodo capítulo 25, la última sección de ese capítulo. Y también estaba un altar que se llamaba el altar del incienso. 3 cosas. Interesante ver los números en las escrituras. Por ejemplo, el número 3 siempre nos va a hablar de la triunidad de Dios. Un Dios manifestado en 3 personas. No podemos dividir a Dios. Es un solo Dios, la esencia de Dios, indivisible, que se manifiesta, se revela a través de las etapas de la historia humana, a través de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son 3 dioses, un solo Dios. Entonces uno puede estudiar la mesa de los panes de la proposición y eso nos hace pensar en el Hijo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Uno puede estudiar el candelero y uno puede pensar en el Espíritu Santo. Porque para que ese candelero diese luz, las despabiladeras tenían que utilizar aceite. El aceite en la Biblia es una figura del Espíritu Santo. Y uno va al altar del incienso y nos hace pensar en el Padre. El incienso, como lo hemos leído en Apocalipsis 5, son las oraciones de los santos. Y cuando uno piensa en nuestro Dios como Padre, Él escucha nuestras oraciones. Entonces, en el lugar santo uno ve al Hijo, uno ve al Espíritu Santo y uno ve al Padre. Pero quiero detenerme en lo que hemos leído en el candelero de oro. Quiero pensar en el candelero de oro como una figura del Señor Jesucristo. 3 cosas en cuanto al candelero de oro. Primeramente, quiero pensar en la materia prima de ese candelero. Segundo, quiero pensar en la modificación de esa materia. Y tercero, quiero pensar en el mueble en función. Dios le dice a Moisés que debía hacerse un candelero y la materia prima era un talento de oro puro. Dice versículo 31, harás un candelero de oro puro. Es decir, debían tomar el oro en su pureza y comenzar a labrar un candelero. Antes de ser candelero, él era oro. Y antes de que el oro fuese transformado, era puro. ¿Sabe? Siempre en la Biblia, cuando usted lee acerca de oro, es una referencia a la deidad. Es decir, nos va a revelar un aspecto de lo que Él es en su gloria. Por ejemplo, uno puede pensar en Él como el Dios glorioso. El Dios que revela, Juan dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la materia prima de ese candelero nos hace pensar en la gloria de la deidad de Cristo. Él es Dios. Qué lástima, ¿verdad?, que en el día de hoy hay tantas sectas religiosas y algunos llamados cristianos que pretenden negar la deidad de Cristo, que pretenden refutar que Él es Dios. Y lamentablemente tantos que llegan a las casas
y pretenden abrir la palabra de Dios, pero están negando la deidad de Cristo. Hay tantas escrituras que nos revelan a Él como Dios. Él es Dios. Y no solamente es Dios, es puro, la pureza de ese oro. No había ninguna mezcla, ninguna adulteración en ese oro. No había ninguna alineación con otros minerales y otras cosas. Era oro puro. Nos hace pensar en la pureza intrínseca de Él como Dios también. No hay ninguna variación, no hay ninguna inmundicia, no hay ningún defecto en Él como Dios. Y como vamos a ver más adelante, tampoco hay diferencia entre su perfección como Dios y su perfección como hombre. 100% Dios, perfecto. Y 100% hombre, perfecto, porque Él es sin pecado. Entonces, la materia prima del candelero nos hace pensar en la gloria de ese Dios. La modificación de esa materia nos va a hacer pensar en el Gólgota. Y el mueble en función nos hace pensar en su gracia. Entonces, la materia prima, ese candelero era de oro. Ese oro era puro y nos hace pensar lo que es Dios. Pero vamos a ver la modificación de esa materia. Dios le dice que aquel candelero debía hacerse labrado a martillo. No hay otra herramienta mencionada para dar forma a ese candelero. Tenía que ser un artífice, una persona capacitada por Dios, comenzando a darle con el martillo a ese oro para darle forma al candelero y llegar a ser un candelero de oro. Y aquel martillo resonando y golpeando a ese candelero hasta darle la forma que Dios quería que tuviese. Y uno piensa en el Señor Jesucristo. Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero para que esa luz se manifestara a ese mundo, ese candelero tenía que ser labrado. Tenía que ser golpeado, y eso sin duda nos hace pensar en el Gólgota. Aquel momento cuando los martillos de los soldados golpearon aquellas manos, clavaron aquellos pies. En otras palabras, el eco de este martillo en Éxodo iba a resonar a través de la historia y a repercutir en la cruz. Cuando los soldados clavaron sus manos y clavaron sus pies. Pero pensemos en este candelero como si fuese, uno piensa en el oro, era un talento de oro, y mientras se estaba golpeando aquel martillo, ese oro, estaba siendo deformado, si se quiere, para darle forma posteriormente. Y cuando uno ve a Cristo en la cruz, pues la Biblia dice, no hay hermosura para que le deseemos. No hay parecer en él. Le veremos, dice Isaías, más inatractivo para que le deseemos. No había ninguna figura humana. Cuando uno piensa en el Señor Jesucristo muriendo en el Calvario, su cabeza ensangrentada. De espinas había sido colocada en su sien, lo que seguramente había provocado una completa inflamación en su cabeza, en su cuero cabelludo, aunado a que ya sus mejillas estaban inflamadas de tantos golpes y su barba arrancada, completamente desfigurado su rostro de tantos golpes y maltratos y esputos y bofetadas que había recibido. Su espalda completamente rasgada por los látigos romanos que quitaban parte de su piel. Y cuando fue extendido en el Calvario, y cuando fue suspendido en la cruz, el salmista dice que todos sus huesos se descoyuntaron. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver a alguien a quien se le haya
salido un hueso, descoyuntado un hueso. Eso es un bulto horrible, horrendo. Imagínese una persona que todos los huesos sean descoyuntados. En otras palabras, estamos pensando en un cuerpo deforme. Con razón Isaías dice, no hay atractivo en él. ¿Cómo podemos pensar lo que el Señor padeció? Todos los que pasaban por allí se burlaban de él, meneaban la cabeza, no tenían compasión de él. El martillo cayendo en el oro. Para que ese candelero fuese la luz a todas las naciones. Aquel candelero estaba siendo modificado, aquella materia prima estaba siendo modificada. Estaba siendo labrada para posteriormente brillar. Y es en la cruz del Calvario, en las horrendas tinieblas, cuando nadie podía ver con claridad lo que pasaba en el cuerpo del Hijo de Dios. Y ahí estaba el mismo Dios, cargando en él nuestra culpa. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era que Dios estaba tratando directamente en él nuestra responsabilidad. Era que la misma fuerza de la ira de Dios, toda la ira de Dios cargada sobre él. Qué amor, ¿verdad? Tan grande. El amor de Dios. Estuvo dispuesto a sacrificar a alguien tan puro, tan perfecto, de su propia complacencia, por este pecador. Qué inmerecedores somos nosotros de la salvación. Y qué grande la misericordia de nuestro Dios, salvarnos al tremendo costo de la sangre de su propio Hijo. Pero ahí está aquel candelero en Éxodo siendo trabajado por el martillo. Debía tener 3 partes también: su pie, su caña, sus brazos. 3 brazos de un lado, 3 brazos del otro. 6 brazos. El número 6 en la Biblia siempre nos va a hablar de la humanidad de Cristo. Y uno lo ve a él en su humanidad brillando. En su humanidad es donde él dice, yo soy la luz del mundo. En su humanidad él demostró ser el testigo fiel y verdadero, el que no hizo maldad, el que no hubo engaño en su boca. Pero aquel candelero estaba sobre su propia caña, sobre su propio pie. Eso nos hace pensar en su firmeza. Él no necesita de otros recursos para sostenerse. Él no necesita de otros elementos para sustentarse, porque Él es Dios. Al contrario, Él es el que sustenta todas las cosas, dice la Biblia, con la palabra de su poder. Y ojalá aprendamos a depender de ese Dios, a conocer la firmeza de su, a descansar en la firmeza de su propia palabra. Él es Dios. Pero aquel candelero tenía las evidencias de haber sido labrado a martillo, pero también tenía las evidencias de una obra terminada. Cuando un sacerdote se acercaba al candelero, no estaba viendo deformaciones en él. Estaba viendo una obra completamente culminada y perfectamente elaborada. Tenía en sus brazos copas. Tenía manzanas y una flor. Es difícil para mi mente pensar cómo aquel labrador con el martillo podía hacer todas esas figuras sin separarlas, sin romperlas. Pero así quedó. En un brazo 3 copas con su manzana y su flor. En otro brazo 3 copas con su manzana y su flor. En la caña central 4 copas igualmente. Uno piensa en la flor como el asomo del fruto, ¿verdad? Uno piensa en la manzana como el fruto propio y la copa el asiento donde debía colocarse el fruto. Todo eso es figurativo de la obra de Cristo. Pero fíjese que las copas, dice
eran de flor de almendro. El almendro eran los primeros frutos que salían en la primavera. Y eso nos va a recordar de la resurrección del Señor Jesucristo. Él no solamente fue a la cruz y fue maltratado por el martillo, sino que ahora vemos el fruto de su obra. Ahora Él es la primicia de los que durmieron, dice la Biblia, es hecho. La palabra primicia es los primeros frutos. Él es el primero que resucitó para no volver a morir. Él resucitó y está vivo eternamente. La primicia de los que durmieron es hecho. Qué bueno conectarme con lo que nuestro hermano Carlos acaba de enseñarnos. Él vive. Aquel primer día de la semana, en aquel sepulcro nuevo, no había un hedor, hablando con reverencia, como lo había en la tumba de Lázaro. Aquel sepulcro permanecía siendo un sepulcro nuevo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y dije, eran de flor de almendro, es una figura de la resurrección. Las flores nos hacen pensar en el fruto, pero en el asomo del fruto. Cuando un árbol echa flores, luego de las flores viene el fruto. Uno puede pensar en esa flor como una figura de la iglesia. Después de su resurrección aparece la iglesia y luego viene el fruto, la manzana, es decir, el fruto completo. Y uno puede pensar en ese día, cuando el Señor venga. Y dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué bueno pensar en ese candelero como nuestro amado Salvador. Para Israel, Él se presenta como el sol de justicia. Para el mundo se presenta como la luz del mundo, el único que puede darle salvación a la humanidad. Y para los creyentes, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él viene. Cuando venga, veamos esa estrella. Es figura de que Él viene. Hermanos, Él viene y reunirá a su pueblo para estar eternamente con Él. Así que en esos días, cuando estamos pasando por una prueba tan distinta de quedarnos en casa, cuando tal vez usted esté pasando por situaciones desfavorables como enfermedades, dificultades laborales, familiares y tantas adversidades, problemas, enemistades, sepa que tarde o temprano cosas quedarán atrás porque Él viene. A veces nos afanamos tanto por las cosas del mundo y las cosas de la casa y cosas de situaciones temporales. Pero no nos damos cuenta en el momento de que esas son cosas temporales, así como el tabernáculo era temporal. Luego, al entrar en la tierra prometida, Dios le iba a designar otro lugar. Entendamos que todo lo que vivamos hoy es temporal y que cuando estemos en el cielo, ahí estará lo permanente. Él viene. Señor, nos ayude a seguir aprendiendo de Él, a meditar en Él y a darle la gloria que Él se merece. Es allí en Apocalipsis 5, adorando al Cordero, que todos, Él recibe adoración por su creación y Él recibe adoración por su redención. Nosotros que somos redimidos por Él, tenemos el deber de adorarle, de rendirle a Él lo que Él se merece, porque Él es digno. Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de nuestro fervor. Él es digno que vivamos para Él. Él es digno de que hablemos de Él, porque Él nos salvó. Señor, prospere su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por nuestro amado Salvador. Verlo a Él resucitado de los muertos nos trae tanto ánimo y esperanza y nos anima a contemplarlo más. Gracias porque aunque el martillo le castigó a Él en la cruz, el maltrato humano no se comparó con lo que representó la ira de Dios descargada en su cuerpo. Gracias por Él, por su sacrificio,
por haber meditado en él una vez más. Y queremos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que sean bendecidos con tu propia palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a los que han podido conectarse en esta mañana. Seguimos orando por la mayoría, no solamente acá en México, sino creyentes en diferentes partes del mundo, nuestros familiares, y que el Señor nos ayude y ojalá pronto podamos tener el privilegio de reunirnos otra vez como asambleas locales. Que el Señor prospere su palabra y buenos días para todos.